debemos comprender nosotros, dice, al principio se produce una trombosis, o sea, presencia de coágulos, favorecida por el calibre de las venas metafisiarias del niño, lo que lleva a una disminución de la velocidad del flujo sanguíneo. Entonces aquí debemos comprender nosotros el rol del traumatismo. ¿Por qué la importancia de saber cómo es una fractura, cómo es una caída y si realmente va a existir o no la fractura? Ustedes deben comprender lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de una fractura en tallo verde, han debido llevar ya esto en traumatología. Saben que los niños no tienen una fractura total, sino que el hueso se dobla en realidad. No es que se fractura, todas las fibras no se separan. Entonces lo que pasa en los niños es que el momento que está el golpe, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, hay una lesión vascular que genera trombos y coágulos, y estos trombos y coágulos afectan la cicatrización de este tejido. El hecho de golpear, generar trombo y coágulo, obstruir el flujo sanguíneo normal, hace que las bacterias se dividan y crezcan más rápido. Ese es un problema que solo afecta a los niños. En el adulto, ya muchos adultos, principalmente mayores de 65 años, ya están con un déficit de vascularidad. ¿Qué significa esto? Ya tienen insuficiencia vascular desde ese tiempo, ya tienen arteriosclerosis y varios problemas. ¿Entendés? Entonces eso tenemos que valorar. Bueno, dice, rol del traumatismo. Luego de un traumatismo óseo en el niño, lo importante es venosa, se puede sufrir a una trombosis, lo que puede favorecer la éstasis sanguínea y permitir que cualquier infección distante pueda desarrollarse. Entonces ese es un problema por la éstasis sanguínea. Ahora debemos saber qué articulaciones son más afectadas en el niño y qué articulaciones son más afectadas en el adulto. En el niño, articulación de la rodilla, cadera y hombro, sobre todo la rodilla. La rodilla, ¿por qué? Porque es un área muy expuesta, porque los niños se caen de rodillas cuando están aprendiendo a caminar, cuando están aprendiendo a coser. En los niños generalmente es la rodilla. Y además que la rodilla en esa época no tiene una buena vascularización. Por eso hay mayor cantidad de osteomielitis en la rodilla. Cadera y hombro. Ahora. ¿Cerraremos, por favor? Sí. Están bailando. Ahora, en el adulto tenemos que darnos cuenta de que es sobre todo la articulación de la cadera, la columna y el pie. Este orden que he puesto, fémur con la cadera, columna y pie, cambia si es diabético. En el diabético primero es el pie, después es la columna y al final es el fémur o la cadera. Si es diabético, primero es el pie, pero si no es diabético, primero es la cadera. Muchas veces van a escuchar ustedes de algún paciente, varón, mujer, mayor de 80 años, que se cayó de su propia altura, se dañó la cadera, tiene una fractura de cadera y ha necesitado la prótesis y la prótesis se ha infectado y ha tenido una osteomielitis, no es una osteoartrosis, o la fractura de cadera no ha sido tratada a tiempo y ha tenido una osteoartrosis o osteomielitis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, en el niño es rodilla, cadera, hombro, en el adulto es fémur, columna, pie. La osteomielitis aguda-hematógena. En el adulto joven la osteomielitis es rara, pero ella es favorecida por un terreno propicio, una enfermedad crónica o drogas. Drogas principalmente en administración inyectable que pueden transmitir bacterias y estas bacterias por vía hematógena llegar al hueso. Cuando digo vía hematógena significa que un sitio ha sido dañado, un sitio ha sido dañado y por la sangre llega hasta el hueso. Puede ser la piel, puede ser el músculo, puede ser un tendón, puede ser un cartílago articular y por vía hematógena, por la sangre, va a llegar hasta el hueso. Todas las localizaciones son posibles, columna, pelvis, etc. En el adulto, esta osteomielitis aguda hematógena se puede presentar luego de una infección genitourinaria o con la presencia de bacilos gram negativos. ¿Ok? Lo más importante en la osteomielitis es que esto se parece mucho a la endocarditis. Lo primero que tienes que buscar son gram positivos. Estafilococo es el más común en osteomielitis, igual que en endocarditis. Pero hay una pequeña diferencia importante. La osteomielitis, si bien primero están los gram positivos, también hay gram negativos.
por lo tanto tienes que cubrir los dos márgenes. En la endocarditis era raro los gram negativos, a no ser el grupo Hase, Escherichia coli o la Neisseria. Pero en cambio aquí es como 50-50 ganando por poco el gram positivo. Por ejemplo, el tratamiento de inicio cuando estamos con un paciente que tiene osteomielitis es vancogenta. Vancomicina más gentamicina. La gentamicina para cubrir gram negativos y la vancomicina para cubrir gram positivos. Entonces dice, con la asociación de diabetes a veces puede ser inclusive presencia de anaerobios. El hecho de tener también un paciente diabético no solamente va a tener gram positivo y gram negativo, sino que anaerobios. Y ahí es donde yo debo aumentarle o metronidazol o clindamicina o imipenem. Metronidazol, clindamicina o imipenem. Esta diapositiva de centellografía ósea no voy a preguntar porque ya no las realizamos. Esta chao, esta sí entra. Esta sí entra porque va a hablar de la radiografía, pero aquí tenemos que comprender un dato bien interesante. La centellografía, ¿por qué ya no la realizamos? Porque hay un mejor estudio, que es la resonancia magnética. ¿Para qué le voy a hacer yo una centellografía ósea si la resonancia magnética es un mejor estudio? Mira, esto es como, por ejemplo, para comparar cómo era el pasado. En el pasado, tú veías aquí un hueso. Dice, a los 15 días después del trauma. No sé si ustedes logran ver algo anormal. 15 días después del trauma. ¿Hay algo anormal? Sí, no sabemos. Entonces, 15 días después del trauma. Esta es la centellografía a los 16 días después del trauma. ¿Ves las partes oscuras? Eso es infección. Pero en la radiografía vos veías a todo. Ni madres. Pero ahora, mira la radiografía a los 60 días. ¿Ves esta área? Recién se nota en el hueso, en la corteza, el absceso, la osteomielitis. Entonces, ¿qué me ha demostrado esto? Que la radiografía es positiva, pero al final, en forma tardía. Eso también, ¿qué me está haciendo pensar? Que si por radiografía puedo ver el absceso, la osteomielitis, eso ya es antiguo. Si puedo verlo por radiografía, ya han pasado más de 20 días. No es algo nuevo. Inclusive hay destrucción de hueso. Y eso se pone más complejo. La resonancia magnética muestra con rapidez la presencia de pus. Eso también es importante. La resonancia magnética es lo mejor. Ya, es lo mejor. El problema es que la resonancia es cara. Ese es el problema de la resonancia. Cuesta. Entonces, la resonancia magnética muestra con rapidez la presencia de pus, osteomielitis, absceso, etc. Tratamiento. Como es una infección, obviamente voy a utilizar antibióticos. Yo les dije vancomicina más genta. Pero los antibióticos siempre son adaptados de acuerdo al cultivo. Se tiene que hacer como en endocarditis 3 hemocultivos o un cultivo de secreción ósea o de médula ósea. A veces, si es que el hueso está muy expuesto, como por ejemplo un hueso de la cadera, puedes pinchar a la cadera. Si es la forma en la cual hacen la biopsia de médula ósea. Le pinchas una parte, una espina ilíaca, ¡zas! A la cresta ilíaca, ¡zas! Y le sacas líquido. Eso hacen los hematólogos todo el tiempo. Y lo mandas a cultivar. Hay huesos que están más profundos o regiones que están más envueltas, como por ejemplo la cabeza del fémur. Pucha, para llegar a la cabeza del fémur tendrías que meter una super aguja. Y no, pues eso no va a dar. Entonces hay que hacer antibióticos adaptados según el cultivo y el antibiograma. La terapia siempre es doble. Ya les he dado un esquema. Un esquema puede ser vancogenta. Otro esquema es vancoamicacina. Otro esquema es imipenem-amicacina. Otro esquema es imipenem-genta. Hay varios esquemas, pero en cada esquema lo que está en común es que son dos antibióticos. Uno que cubra gram positivos, uno que cubra anaerobios y gram negativos. Por ejemplo, si te digo imipenem genta, el imipenem le da el gram positivo, el imipenem le da el anaerobio, la genta le da el gram negativo.
Si yo te digo banco genta, banco le da el gram positivo y algunos anaerobios, y la gente le da genta le da el gram negativo. ¿Te das cuenta? Doble terapia intravenosa empírica cubriendo los tres tipos de familia. Luego de una terapia por vía oral de 6 meses a 1 año, la verdad no damos tanto. Cuando le damos al paciente alta, solamente le damos 14 días. ¿Entendés? Claro, tú lo has hospitalizado, ha estado contigo durante 1 mes, y para su casa le das 14 días más de tratamiento, y ahí se acaba. Es una infección crónica, por eso el tiempo del tratamiento. Obviamente voy a hacer vigilancia con laboratorios, vigilancia con radiografía y todo el tiempo. ¿Okay? La curación se obtiene mediante el tratamiento precoz y eficaz. Fíjense cómo estaba la osteomielitis en este radio. 5 meses después ya no hay nada de lo que estaba. Doctor, ¿el tratamiento 6 semanas o 6 meses? El tratamiento dentro del hospital puede ser 4 semanas hasta 6 semanas. Eso es intrahospitalario. Si le das de alta, le puedes dar hasta 6 meses, pero lo que hacemos en el alta es darle solo 14 días. ¿Entiendes? Fases. 3 fases. Primera fase, estadio precoz. Segunda fase, estadio avanzado. Y tercera fase, necrosis del tejido. Entonces hay 3 fases. La primera fase, el estadio precoz, lastimosamente casi nunca la encontramos en estadio precoz. En el estadio precoz, la médula es invadida por células inflamatorias, pero no hay destrucción de hueso de manera evidente. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la fase de estadio precoz. ¿Okay? La fase de estadio precoz generalmente dura 2 semanas. Si no la agarras en esa fase de estadio precoz, la agarras ya en una etapa avanzada. Y ahí ya hay absceso. En el estadio precoz no hay absceso. En la fase avanzada sí hay absceso. Y este absceso se le denomina absceso subperióstico. Porque está debajo del periósteo. Por eso dicen, estadio avanzado que presenta leucocitos polimorfonucleares, necrosis de la parte externa del hueso, con placas de erosión, secundaria en la actividad enzimática, y como ya hay necrosis, ya hay absceso, y este absceso se llama absceso subperióstico. Y hay una tercera fase que se llama fase de estado. Y la tercera fase se llama fase de estado porque es el estado necrótico. ¿Entienden? Entonces aquí tomamos en cuenta nosotros la osteomielitis agunematógena. Ahí están las fases del absceso subperióstico. Si se fijan en el absceso subperióstico, ya te dije que era una etapa avanzada. Pero este absceso subperióstico es donde casi siempre encontramos al paciente. O sea, hay algunos pacientes diabéticos que realmente ya vienen en fase de estado sin hueso, destruido, degradado. Ese pie no sirve, hay que amputar. ¿Entender? Pero hay otras personas que vienen en esta fase de absceso subperióstico o fase de etapa avanzada. Esto pasa generalmente después de 2 semanas de osteomielitis. Entonces tiene fiebre oscilante, astenia, palidez, dolores, signos locales, edema, inflamación, subitendez, calor local, fluctuación, absceso presente. Entonces, al ver el absceso presente, puedes ver el absceso por ecografía, radiografía, tomografía, resonancia, lo que tú quieras. Obviamente lo más barato es la ecografía, porque la ecografía puede ver líquido dentro del hueso. Entonces, la ecografía muestra el absceso, el desprendimiento perióstico, el edema de partes blandas. Otra puede ser la radiografía, porque se habrán dado cuenta, ¿no? Les dije, la radiografía en los primeros días no aparece nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que el médico, cuando ve el médico general, la primera radiografía, te dicen, ay doctor, no puedo caminar o me duele, le haces radiografía y dices, señora, no veo nada. El hecho de no ver nada no significa que no tenga osteomielitis, porque puede tener, y en resonancia magnética se puede ver, pero no ha hecho el método de diagnóstico óptimo, le has pedido una radiografía.
tampoco significa que a todos les vas a pedir resonancia. O sea, tú como protocolo debes pedir radiografía más exámenes de sangre y más hemocultivo. Entonces tú piensas que es una osteomielitis, le pides un hemocultivo, por lo menos 2. Generalmente lo ideal es 3 hemocultivos, pero le pides 1 o 2 hemocultivos, le pides una radiografía y aparte de eso, ¿qué tienes que valorar? Hemograma, velocidad de eritrosedimentación, PCR. Si vemos en el hemograma, tiene leucocitosis, la PC está aumentada, la PCR está aumentada, la radiografía está normal, pero vos sospechas, después pide una ecografía para que vea, ¿no? O si no, directamente la radiografía te va a mostrar este aspecto de laguna. Si ya te muestra el aspecto de laguna, es una laguna subperióstica, y si es una laguna subperióstica, está en una etapa avanzada, está en la etapa del absceso subperióstico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos? Pinchar. Si veo la radiografía, mira, por ejemplo, esto es una radiografía de una tibia. Pinchar. Punción. Si tiene pus, obviamente ya sabes cuál es el diagnóstico. Tienes que hacer un antibiograma. Fíjense esta imagen. Vean cómo es el dedito gordito. Es el primer metacarpiano. Triste. Grave, pero triste. Muy bien. En este caso dice niño de 15 años con osteomielitis, que es importante. Luego de una herida en dedo pulgar, tiene una esclerosis, una sección perióstica, un absceso debajo del periósteo. Otras no, mira esa osteomielitis neonatal, hasta tiene un absceso muscular, fíjate ese muslito. Una tragedia. Osteomielitis neonatal, ¿no? Con su absceso muscular. Así va una sección con lisis de la metáfisis, otra a los 13 años. Oh my God. Evoluciones y tratamiento. La tercera fase, la fase de estados. La presencia de fístulas, secuestros y putrefacción del hueso. Ese hueso ya está muerto, no más lo habían avisado. Y puedes llegar hasta este estado, ¿no te duele? Si soy diabético, no. En ausencia de tratamiento se produce la famosa fistulización con secreción de pus hacia afuera de la extremidad afectada. O puede directamente empezar a destruir la infección desde dentro del músculo y la piel. La famosa sección eczematoide o eczema cutáneo. Una osteitis crónica se puede producir por desintegración de los huesos. Son eliminados por la secreción. Esa pus era antes hueso. Grave, ¿no? Fístula con secreción purulenta y retención de secuestros. Sin tratamiento, evolución hacia la fase de estado. La fase de estado, ¿te acuerdas que la fase de la etapa avanzada estaba caracterizada por el absceso subperióstico? Aquí no, aquí es el secuestro. ¿Qué es un secuestro? Es un desprendimiento de zonas de necrosis. Secuestros. Y la deconstrucción ósea bajo el periósteo desprendido. Entonces vos te puedes analizar eso y dices, mira, en la radiografía está la típica imagen de la lesión en escarapela. ¿Cómo es la escarapela? En forma de 8. Círculo. No, eso no es la escarapela. La escarapela es un círculo, otro círculo y otro círculo. ¿Comprenden? En Brasil también hay escarapela, ¿no ven? No más. Sí, como que. Sí, por ahí. No, les voy a mostrar una imagen. No, es solo. Wow. Eso es bien. ¿Qué es? Es una. ¿Cómo se llama? No lo utilizan como símbolo patrio en Brasil. Símbolo, doctor, no es. No tienen, los del otro grupo me han mostrado. Creo que lo utilizan en periodo electoral, ¿no? Wow.
Mira hasta la del Capitán América. Mira la de Brasil. Ya, ¿por qué se le llama esta lesión? Lesión en escarapela. Fíjense aquí, a ver, vamos a dibujar, vamos a ser dibujantes. Mira. Ah, no. Es un igual pie. No le parece, Ven cómo está el secuestro, es como que hueso se ha desprendido. ¿Sí? Ese es el aspecto en escarapelas del gráfico, con un engrosamiento del periósteo y un engrosamiento de la corteza. Toda la fístula está en el tercer estadio. Sí. Fistuliza, porque lo que está debajo del hueso es pus. Entonces la pus tiene que salir por algún lado. Y mira, este es, cuando ve aspecto en escarapela, el traumatólogo dice, no, no es todavía amputar, se puede hacer la se hace la reconstrucción. ¿Por qué digo el traumatólogo? Porque va a entrar por lo menos a 3 cirugías en ese paciente. Por lo menos a 3. Primero, $5,000, 5,000, 5 ya, 15. Sí, es la especialidad que gana más. Con decirte que el presidente de Bilsterman, una deuda de $9 millones, son 3 traumatólogos. ¿No sabían los que nadie de aquí es bilstermanista? ¿Sabes que los son traumatólogos? Uno de ellos ha sido mi maestro, el Mustafa, él es docente de la San Simón. Bueno, es el cuate, buen tipo, muy bozacho. Pero buen tipo. Pero buen tipo, la verdad, y muy buen profesional. Como traumatólogo no le quito nada. Como bozacho, eso sí es. Puta, no sabes a 3 urólogos a por. Pero buen tipo, la verdad, buen tipo, muy buen doctor, excelente en su manejo, muy profesional. No sé si alguna vez han visto su boliche, el centro del accidentado, que está en la Heroínas paralela al Ojendo, ¿qué es? Pasteur. Pasteur es, ¿no? El centro del accidentado. Que está en la Heroínas y Oquendo, una cuadrita más al este. ¿Se ubican? De la San Simón a 2 cuadras. Es un edificio de 3 pisos. Mucha, él solito, antes era chiquito, pero ya lo he vuelto de 3 pisos. La traumatología sí da buen dinero. Así es que si alguno de ustedes quiere. Ahora en Bolivia ya han aparecido subespecialistas en trauma, cosa de que en mis épocas no había. Y hay uno de mis amigos de mi promoción, buen amigo, doctor Viqué, es traumatólogo de mano. Hay otro amigo que es traumatólogo de niño, traumatólogo pediátrico con especialidad en rodilla de niño. Hay otro de mis amigos que ha venido de Colombia que es traumatólogo en rodilla con especialidad en artroscopía mínimamente invasiva. Entonces hay buena pega ahí en traumatología. ¿Qué les puedo decir? Entonces mira, dice tratamiento quirúrgico, secuestrectomía. Los secuestros actúan como cuerpos extraños con tendencia a la eliminación si es posible y se deben eliminar todos los restos del tejido necrótico. Entonces eso es importantísimo. Fíjate esa cirugía, la secuestrectomía afuera del hueso. ¿Te das cuenta? Es importante. Ahora, evolución de una osteomielitis del húmero. Miren, este es un caso clínico, bien rapidito se los leo. Adolescente de 17 años, dolores presentados después de un juego de rugby, luego aparece con fiebre, brazo caliente, doloroso, inflamación, fluctuación. ¿Qué le ha pasado? Le hacen una punción, sacan pus, ven antibiograma y le ponen tratamiento antibiótico. ¿Qué es lo malo a veces del tratamiento antibiótico? No siempre soluciona el antibiótico. Primero que el tratamiento con antibióticos es un tratamiento prolongado, que ya les hemos dicho, 4 a 6 semanas endovenosas, después 14 días o hasta 6 meses vía oral, imagínate. Mira que este niño a los 20 días le ponen el antibiótico endovenoso. Han esperado mucho tiempo, ¿no? 20 días. Ya se veía en la radiografía. Y si te fijas, en la radiografía se ve el absceso subperióstico.
Entonces ya es una etapa avanzada. ¿Y qué ha pasado? No se recuperó. Día 30 seguía mal. Día 40 ya había secuestros. Mira, te lo voy a dibujar un primer secuestro. Y te voy a dibujar otro secuestro. Ya estaba para amputar ese húmero. Pero necrosó, entró en la fase número 3, en la fase de estado, y dijeron no, hay que operar. Sacaron ese pedazo de hueso y le colocaron un injerto. ¿De qué hueso se saca para injertos? Cadera. ¿Otro más? Fémur. No. Cadera, peroné, escápula. Raras veces se saca de la escápula cuando es sumamente necesario. Hay algunos casos en los cuales se saca una costilla al estilo de Thalía también, pero más importante es cadera y peroné. A este cuate le han colocado un pedazo de peroné. Entonces mira, quedó un hueco porque sacaron el secuestro. Y mira, después le han puesto en el postoperatorio el injerto. Y mira, qué lindo. Entonces, ¿se acuerdan que habían 3 etapas? Un estadio agudo que no nos damos cuenta, que a veces nos equivocamos, que a veces la radiografía no nos dice nada, que no sabemos si pedirle ¿cuál sería la palabra? No sabemos si pedirle inmediatamente una ecografía para ver el absceso, una tomografía, una resonancia. Muchas veces nos ha pasado, personalmente a mí me ha pasado 2 veces que no he podido detectar en fase precoz. Entonces, ¿qué ha pasado? Después ha vuelto la paciente, yo le hice un tratamiento por 1 semana o 2 semanas, vuelve la paciente y estaba en estadio avanzado. En estadio avanzado debes internar. ¿Ese sería el superagudo? El superióstico. Estadio avanzado. ¿Y qué es lo más característico en la clínica del paciente? Depende, ¿ha habido trauma o no ha habido trauma? Los difíciles son cuando no ha habido trauma. Cuando ha habido trauma tienes que buscarle fractura. Tú tienes que buscar una fractura en un área de mayor movilidad. Puede ser rodilla, puede ser cadera, puede ser tobillo, puede ser el pie. Buscarle fractura. Entonces buscar una lesión en la piel. Es fácil cuando hay fractura. Es fácil cuando, digamos, se le ha caído, no sé, un bloque de cemento, un ladrillo, etc. ¡Pum! Al pie, o ha pisado un clavo, que es lo más común en el pie. Buscarle una lesión en la piel. Buscarle una celulitis, buscarle un foco de piodermitis, una lesión en la piel que haya podido llegar hasta el hueso o hacia el músculo. Lo grave está cuando no hay trauma. Sí, porque va a cursar con una infección. Una infección directamente en la médula ósea donde no te vas a dar cuenta. Entonces, como en la endocarditis o como en la meningitis, está dentro del protocolo de síndrome de fiebre de origen desconocido. Va a venir con dolor, digamos dolor aquí en su tobillo, pero vos no ves fractura, vos no ves lesión, vos ves piel normal. Y dices, pero está bien, dices vos. Pero está con fiebre, con dolor en el hueso, internamente, no es la piel. Y el paciente tiene dificultad para mantener la marcha, le duele demasiado. Entonces vos dices, ¿ese dolor por qué es? ¿Será que tiene una fractura de estrés, una fractura mínima? ¿Será que está fisurado ese hueso? Le pides la radiografía y en la radiografía no ves nada. Entonces vos dices en ese momento, no creo que sea, ¿será que está haciendo una osteomielitis? Le pides un hemograma, un beso, un PCR, y ahí te das cuenta que hay patrón infeccioso, pero primero tienes que descartar a los 3 grandes. ¿Cuáles tienes que descartar? Que no sea infección respiratoria, que no sea infección urinaria y que no sea gastrointestinal. Si no es ninguno de los 3, recién empiezas tu protocolo de fiebre de origen desconocido, piensas por qué puede tener fiebre, meningitis, endocarditis, osteomielitis. Entonces, como le duele en su hueso, sería bueno en ese momento tal vez pedir una ecografía o una resonancia. Pero el paciente no tiene plata. Entonces dice, no, doctor, no, se me va a pasar, deme un calmante. Te pide calmante, no te pide antibiótico.
Entonces tú a veces dices, nah, sí, no veo nada en el hueso, entonces le voy a dar un antiinflamatorio y lo impregnas con, no sé, diclofenaco, ibuprofeno, lo que tú quieras. ¿Entiendes? Pero, y repito el pero, ¿ya? Pero, tienes que valorar siempre con exámenes no solo de imagen, sino de laboratorio. Y ese caso de paciente no tiene plata, ¿no es mejor que pasar un antibiótico? Yo les paso. Porque de igual manera no va a hacer. Sí, Y yo si les usted paso. sospecha, Yo les paso. Es lo que me ha pasado. Por eso te digo, yo les he pasado antibiótico, han vuelto 2 semanas después de lo que le he dado antibiótico a su control y ya estaba el absceso subperióstico. Pese al antibiótico, me ha pasado 2 veces con levofloxacina. Yo inicié el tratamiento de levofloxacina. Tenía una señora diabética que tenía infección urinaria y que le dolía su tibia. Y yo no veía lesión. Señora, te has golpeado, te has caído, te has hecho algo y no había nada. Y yo dije, ¿qué le puede pegar al hueso y qué le puede pegar a la vía urinaria? Le meteremos levo, le meto levo, vuelve la paciente y exacto, ya veo, le pido, me sigue doliendo mi pie, así, ¿no? Le pido nueva radiografía y me aparece con absceso superióstico. Lo hospitalizo y le digo, lastimosamente esta enfermedad avanza rápido porque tú eres diabética, empeora a la primera semana de hospitalización, ni modo, cirugía. Entonces ya he entrado a la siguiente fase. Eso me ha pasado a una señora. Otra señora me ha pasado con lesión expuesta. La cosa es que la señora no sabía, ni yo tampoco sabía que era diabética. Entonces la señora le pisó un clavo, ¡zas! El clavo. Le había dañado uno de sus, creo que era el cuboides, no me acuerdo bien si era el cuboides o el astrágalo, uno de sus huesos del tarso. Ya, le había dañado, era el cuboides. Entonces le había dañado la parte inferior del cuboides, yo la valoro, digo, ya señora, ¿cómo está? Le pongo antibióticos, en esa oportunidad utilicé gentamicina más ceftriaxona. ¿Me entiendes? Entonces veo el tratamiento, evalúo a la paciente, etc. Yo le traté como una celulitis, no le traté como una osteomielitis, por eso era ceftriaxona congénita. Entonces le digo, está bien señora, le hago pedir las radiografías no tenían nada. Está bien señor. Le pido unos laboratorios más y le digo que vuelva al control con los laboratorios. Y vuelve al control más o menos 10 días después y me muestra glicemia. Estaba en 320. Era diabético. Yo digo, no, el hueso, no, el clavo, no. Me hizo una osteomielitis. Igual en fase de absceso subperióstico, le hemos mandado al traumatólogo. Gracias a Dios todo con un final feliz, no tuvo que amputarse. Pero pasa. Entonces, por eso siempre digo el Hugo, por eso mi Huguito siempre tiene glicemia. No sabes cuando estás con un diabético. El mismo diabético no sabe. El otro día, cuando era el lunes de hace 2 semanas, me he hecho una glicemia capilar en el turno y yo me he asustado, 136. Yo, pero era en la noche, era turno nocturno y había comido panchito. Entonces dije, debe ser postprandial. Al día siguiente me hago 94. Y me empezó a preocupar, no me gusta 94. Yo quisiera un 70 de glicemia. Es que tratamiento, ¿no? El tratamiento quirúrgico comprende la exéresis de los secuestros, sacar el secuestro, la eliminación de todos los tejidos necróticos, conservando solamente el tejido sano. El hueso puede quedar expuesto debido a los lavados repetidos. La cicatrización espontánea es la cicatrización dirigida. Y aquí es donde no debe cesar la herida. ¿Cómo se llama eso? Cicatrización dirigida por segunda intención. ¿Alguna vez han escuchado? ¿Y con qué sabes curar rápido? Miel. Miel. Mira, qué linda la curación con miel. Oh, mira. Primero, que aquí estaba infectado, pero este era un lavado posoperatorio. ¿Cómo te das cuenta que esto es lavado posoperatorio? Está más blanco que lo normal, pero está limpio, está blanco. Cuando ya empieza a tener una buena pinta la herida, está roja y sanguinolenta. Porque aquí estaba hipoperfundida, infectada, blanca. Ha entrado el traumatólogo quirófano, la ha lijado, la ha limpiado, lo ha lavado unas 10 veces, obviamente todo bajo anastasia. Y después mejoró y curó y cesó. Lastimosamente quedamos con un hueco, pero quedamos con
convierte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mira, te vienes huecazos, mira, sí, es fácil de probar. Ahora, hay un caso particular, la osteomielitis en vértebra, que la causa número 1 es el famoso mal de Pot o tuberculosis vertebral. ¿Okay? ¿Eso es fiesta? ¿Qué es pues? Ya, seguimos. Entonces hay un caso particular de osteomielitis vertebral. El importante lecho venoso entre los plexos internos y externos está ahí presente. Las comunicaciones importantes con el sistema venoso portal están. El sistema de las válvulas están. Se explica el flujo retrógrado y las frecuentes diseminaciones infecciosas y metastásicas. Veremos un casito. ¿Qué son los casitos? ¿Ves ahí cómo hay una espondilodiafisitis? O más conocida espondilodicitis, cuando el disco se está destruyendo entre dos cuerpos vertebrales. Esa es una resonancia, se ve charita, ¿no? Pero ahora le haremos al mismo cuate la radiografía a los 2 meses. Le hicieron tratamiento por 2 meses. Y ahora, medio que no funcionó el tratamiento. Destrucción completa del disco y parcial de los 2 cuerpos vertebrales. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Muy interesante. ¿Cuál es el dato perturbador, doctor? A este cuate hay que ponerle nuevas vértebras. Entonces, ¿qué es este cuate? Hombre biónico. Le podemos llamar cyborg, o si quieren Robocop. Le dicen Morphy. ¿Se pondría el de platino? Sí. Para siempre. Carísimas. Que no hay que... ¿Qué otra opción tienes? Le tienes que reemplazar la vértebra porque esa vértebra está destruida. Lo primero que tienes que ver cuando ves este tipo de lesiones, haz punción lumbar. ¿Cómo estarán las meninges? ¿Cómo estará la médula? Haz punción lumbar. ¿Entendés? Ahora, si aquí, como en este caso, solo ha afectado el hueso del cuerpo vertebral, hay que colocar prótesis. Pero es una millonada, los caros, la prótesis, tienes que hacer con un cirujano, traumatólogo, todo. Ahora, mira este otro ejemplo de una osteomielitis que ha terminado con fístula, pero después le han hecho la típica cirugía, un buen lavado quirúrgico más prótesis y ha quedado con una deformidad. Triste pero cierto. Si se fijan bien, viendo la anatomía de esta imagen, está en el extremo distal del fémur, del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? La curación se obtiene gracias al tratamiento quirúrgico y al antibiótico prolongado, pero las recidivas son frecuentes, con periodos de fiebre y pequeños microabscesos. Entonces también hay que vigilar. Complicaciones, son diversas las complicaciones a nivel óseo, al mismo tiempo, puede dañarse la metáfisis, la vértebra, puede generar abscesos a distancia, cerebro, pulmón, puede estar con sepsis, endocarditis infecciosa presentes. ¿Qué más tengo yo? Complicaciones locales. ¿Qué es PAN? ¿Qué es el prefijo PAN? Todo. Y si es una pandiafisitis, toda la diáfisis. Se puede complicar de un puntito hueso, como pólvora crece. Artritis, osteoartritis con necrosis articular. ¿Y qué pasa con la articulación del hombro de este paciente? Y se marchó. Y esa cabeza del húmero le llamamos libertad. ¿Ves cómo se ha degradado toda la articulación? Toda la anatomía se ha deformado. Artritis séptica con diseminación de gérmenes a través del cartílago del crecimiento y destrucción de cabeza del húmero. Otra complicación. ¿Qué pasaría si es un niño que tiene todavía cartílago de crecimiento y ahí se metió la bacteria? Se osifica más antes. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? La epifisiodesis, la unión de la epífisis a la diáfisis más antes de lo normal. Si era un niño de 10 años, el estirón se da entre los 13 a 15 años en varones, entre los 11 a 14 años en mujeres. Si era un niño de 10 años y se... quedó bueno. Claro.
se queda zengo. Un pie bien, un pie mal. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hay? Por si acaso hay cirugía para alargar hueso largo. Sí, Pero un dineral. Cortas un extremo, pones un tubo de titanio, alargas, insertas, pones al mismo nivel. Fíjense, por ejemplo, aquí secuelas de la epifisiodesis, lastimosamente no ha crecido más ese huesito. Secuelas y complicaciones, la pandiapicitis de cesario, el acortamiento del fémur. Complicaciones locales, la famosa fístula. Es una complicación local. El hueso que está dentro se ha infectado, se ha abscedado, el músculo se destruye, la piel se destruye. ¿Te das cuenta de esa fístula? Muchas veces, por lo menos yo en mi internado nomás he debido atender por lo menos unos 10 o 20 pies diabéticos. Y he visto cada paciente, ¿sí? A todos nos pasa, por si acaso. Si es que ustedes, no sé si ya han visto algún pie diabético, han debido ver. Han debido ver, yo por lo menos he debido ver hasta ahorita como más de 1000 pies diabéticos. La clasificación de Wagner, que es su tarea que les voy a dar de la siguiente semana para la siguiente semana. Porque ya les he dado su tarea para esta semana, ¿no es? Entonces, cuando hablemos en la siguiente semana, ahí les voy a pedir de tarea que averigüen todos los de la clasificación de Wagner. Alerta de spoiler, así, ¿no? Ya, entonces eso vamos a ver. Entonces, yo ya abusito de la clasificación de Wagner. Ahora, de acuerdo al tiempo, hay otras dos formitas más. Hay la formación subaguda y la formación crónica. Cuando dice forma subaguda, estamos viendo que hay dolores severos, intensos, comparables a una fractura y un cuadro infeccioso severo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos que saber nosotros de que el cuadro clínico es menos intenso, la radiografía muestra una imagen de lagunas óseas. Esta es la forma crónica. Antes de que me pase muy rápido la forma subaguda, voy a dar 3 características de la subaguda que no están escritas. Entonces, ¿para qué vale la pena venir? En una forma subaguda, ¿qué significa? En la forma aguda, el paciente ha empezado con los signos y los síntomas desde el momento de la fractura, el golpe o el trauma hasta las 3 semanas. En la forma subaguda es un periodo mayor de tiempo. Han empezado los signos o síntomas 3 semanas o más después del golpe. 3 semanas a 3 meses. Un ejemplo, te dan un golpe en la espalda, te dan una de tus vértebras y tú justo en esa época estabas con tuberculosis pulmonar y después que el bacilo de la tuberculosis se mete dentro de tu vértebra y ese es un mal de Pot, haces una tuberculosis vertebral, tarda tiempo. Por ejemplo, hay bacterias que son más subagudas, como la de la tuberculosis, y entran al hueso después de 3 semanas del golpe. Ahora, si es después de 3 meses y es un dolor crónico que no se va, eso ya es etapa crónica. En esta forma subaguda, el cuadro infeccioso es severo. ¿Por qué el cuadro infeccioso es severo en la etapa subaguda? Porque se supone que se ha ido incubando despacito y que cuando aparecen los primeros signos y síntomas, aparecen de golpe. Es como que me duele aquí mi tibia, me duele mi tibia, me duele mi tibia, me duele mi tibia, me duele mi tibia, y una fractura, una fístula. Entonces vos llegas en una etapa subaguda, ¿me entienden? Ahora, en las etapas crónicas lo que pasa es diferente. La etapa crónica es una lesión encapsulada que se queda ahí por mucho tiempo, más de 3 meses. Muchas personas entran a la fase crónica de la osteomielitis por malos tratamientos. ¿Entendés? Dicen, ya estás curado, andate a tu casa y sin embargo sigue la fase crónica. Porque ahora, aquí te das cuenta una laguna aislada en una zótula. Es una zótula. Está la zotulita, está una laguna aislada. O por ejemplo, no sé si ustedes tienen buena vista, no sé si ven esta lagunita chiquita. ¿Ven esa laguna? Ahí están. 2 lagunas que el médico había dicho, no, no es nada, andate a tu casa, yo. Ese es el famoso absceso encapsulado de la osteomielitis llamado absceso de Brody. Ahí están sus brodicitos.
Por ejemplo, cuidado que ya les preguntan en el examen, ¿cuál es la lesión típica de una osteomielitis crónica? Absceso de Brody. Entonces, el cuadro clínico es menos intenso, la radiografía muestra una imagen lagunar, es el absceso central de Brody. Aquí sí se han, perdón por la palabra, pero aquí sí se han gileado o hueveado. Mira, ¿cómo pues han dejado que esto esté ahí? Es un abscesote. Pero ahora, esto, ¿cómo lo diferencio de una osteomielitis aguda? ¿Ves aquí la lesión en el periosteo? Yo no veo, no hay. La lesión está dentro del hueso. Entonces vos dices, cuando hay una lesión encapsulada dentro del hueso y es de mucho tiempo, más de 3 meses, absceso de Brody. ¿Qué hacen los traumatólogos? Pinchan el hueso, sacan líquidos, sacan pus, cultivo antibiograma, tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, entonces la aguda es menos de 3 semanas. Sí, aguda es 1 a 3 semanas de la aparición de los síntomas clínicos. Subaguda 3 semanas para 3 meses. Y crónica después de los 3 meses, que ahí está la presencia. Ahora mira, hay una complicación grave de dejar, porque algunos pacientes, por ejemplo, con este chiquitín, con estos 2 chiquitines, no tienen dolor. Estoy bien, doctor, estoy bien, no tengo dolor, no me molesta. ¿Para qué voy a seguir con antibióticos? No me molesta, entonces todo bien. Pero tú les dices esto. Generalmente la osteomielitis crónica alcanza un aspecto de densificación ósea siempre alrededor de las lagunas y la osteomielitis termina siendo un osteoma osteoide, un tipo de cáncer, tipo sarcoma. O sea, no es cuestión de que tenga osteomielitis crónica y lo deje vivir feliz, por más de que no le duela. Tú tienes que decirle, señor, eso tenemos que intervenir, y si se hace cáncer en hueso, y se empieza a hacer una densificación, y se empieza a aparecer un tumor, ¿qué te va a decir? Sí, todo bien, todo bien. Entonces, no, pues no te va a decir todo bien. Ese es el objetivo. El objetivo principal del tratamiento de la osteomielitis crónica no es la analgesia, no es el cuadro agudo. O sea, ¿te acuerdas que te he dicho que en la aguda hay dolor, que en la subaguda hay mucho dolor, pero que en la crónica el dolor disminuye? Está dentro del hueso y además la persona ya se siente bien. Entonces ahí tienes que evitar el cáncer. Por ejemplo, yo tengo uno de mis primos que tiene cáncer de hueso. Y él, cuando estaba jugando fútbol, él era arquero, se tiró una patada buenísima contra el poste, así, de arquero. Tuvo una fisura, no se hizo tratamiento. Le dijeron, no, tienes una fisura, tienes que reposar, tienes que colocar pérola de yeso. Le valió porque no le dolía, era aguantable, era soportable, se infectó, tuvo osteomielitis, llegó a una fase crónica, llegó a tener cáncer y ahora tiene sarcoma osteoide. Gracias a Dios, digo yo, gracias a Dios, era localizado y le han sacado la tibia, le han colocado una tibia de prótesis, 18.000. Ficó pobre porque su mamá es enfermera y su papá es médico. Entonces ficó clase media. Tenía plata, pues, ¿qué te puedo decir? Su papá es urologo y ganaba buena plata. Ahora su papá ya se ha muerto. Él es mi mayor, él ahorita tiene 52 años, mi primo. Uno de mis primos mayores, su papá se muere con 80 años de un infarto. Pero él ha sobrevivido al cáncer, ahorita es sobreviviente, pero yo le molesto, pues yo le digo, tú no debes ir a las resonancias, ¿no? Yo también le molesto, ¿no? ¿Cómo te va a hacer el electrocardiograma? Yo no voy a llegar hasta aquí abajo, voy a ir a su rodilla o a tu huevo derecho. Es que no hay una interferencia, ¿no ve? La forma crónica, el cuadro clínico es menos intenso, la radiografía muestra una imagen lacunar, es el absceso central de Brody. No sé si ustedes tienen tan buena vista para darse cuenta que aquí está el absceso de Brody. Claro, pero el doctor ya te lo ha ubicado, te lo ha puesto zoom, tú ya te estás dando cuenta. A ver, quiero darte una placa y mira, te voy a decir eso todo. Pero ahora,
Si te muestro con resonancia, Se ve. puta, estoy ciego, viejo. ¿O no? Entonces, a veces hay algunos médicos, como dicen mis cuates, si el médico no tiene experiencia y es medio boludo, va a pedir tomografía y resonancia. Sí soy. Claro, porque al tiro te dices, mira, algunas veces dices, ajá, esa cosa blanca no es normal, este es un absceso de Brody. Entonces dice, la forma crónica, el cuadro clínico es menos intenso, la radiografía puede mostrar la imagen lagunar, la imagen lagunar se llama absceso de Brody, la resonancia magnética es lo mejor. Cuidado que en el examen venga, ¿no? ¿Cuál es el mejor examen para detectar absceso de Brody? La resonancia magnética muestra con mayor facilidad la presencia del líquido en el interior de la laguna. Este tipo de forma radiológica pseudotumoral puede evocar otros diagnósticos, en particular un tumor óseo, el sarcoma osteogénico o el granuloma eosinofílico. Forma crónica del absceso de Brody. ¿Qué vamos a hacer ahora con este absceso si está metido ahí dentro del hueso? Hay que hacer un aseo quirúrgico. Hay que cortar. Si se dan cuenta ahí, le han hecho un corte limpio, porque la piel está bien. Le han hecho un corte limpio, han ido al absceso y lo han escarbado, lapado, separado, miles de cosas, y después dejamos para cicatrización por segunda intención. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, el tratamiento quirúrgico consiste en evacuación del absceso, que es uno de los pilares, y realizar limpieza completa de la osteitis con cicatrización dirigida y antibiótico óptimo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, haremos un resumen porque ya hemos acabado. Porque el caso clínico es para la práctica. Entonces haremos el resumen. Ay, doctor. Si quiero hacer mi resumen en 18 minutos. Su carita de 21, 30, tiernas, y su carita mamá. Ya. ¿Cuál es la localización inicial en el hueso? Tienes que verificar primero qué tipo de hueso es. Si es un hueso corto, plano, largo, irregular, etc. Entonces, si es hueso largo, es muy diferente tratar una osteomielitis en diáfisis, en metáfisis, en periósteo o en epífisis. Entonces, primer parámetro, ¿qué parte del hueso es la que pienso que tiene osteomielitis? ¿Ok? Segundo parámetro, ¿qué edad tiene? Recién nacido, cadera. Niñez, rodilla. Adulto sin diabetes, cadera. Anciano con diabetes o adulto con diabetes, pie. Pues tengo que tener esa idea. Germen causal más frecuente. Esto es como Mastercard. Estafilococo aureus. Pero también pueden haber gram negativos. Es común que puede estar ahí Escherichia coli. Entonces tengo que cubrir a Escherichia coli y a Staphylococcus aureus. Banco genta, una opción. Imipenem genta, otra opción. Hay muchas opciones, ¿no? Los primeros 3 exámenes a realizar para el diagnóstico, ¿cuáles serían? No, o sea, aparte del Hugo de laboratorio en imagen, de inicio siempre es radiografía. Nadie te va a comprar una resonancia de inicio. Siempre pidas radiografía. Si ves que en la radiografía tú ves una alteración en el periósteo, porque está en la fase de absceso subperiósteo, que es la segunda fase, o puedes pedir una ecografía. Radiografía, eco y resonancia. Ese es el orden. A no ser que sea un Brody. Si es un Brody crónico, entro yo a resonancia. ¿Entiendes? O sea, en un Brody tendría que ser radiografía más resonancia. No me interesa tanto la ecografía en un absceso de Brody, en un crónico. ¿Ok? Esos son los pasos a seguir, más el antibiótico de acuerdo al antibiograma, más el analgésico, más el antitérmico y más el control de la herida y una adecuada cicatrización por segunda intención. A veces en las heridas, para que cicatricen más rápido, puedes poner factores de crecimiento epitelial que vienen en algunas cremas. A veces puedes poner miel si es que no hay plata, y puedes poner encima en la piel para proteger la piel, no el hueso, crema con bacitracina más neomicina en pomada. ¿Y en qué caso sería la placa de silicón?
¿Qué? La plaquita de silicona. No soy muy amigo, pero puedes utilizar la plaquita de silicona generalmente cuando es porosa para que cicatrice más rápido también. Siempre dice que los intención. Segunda intención en osteomielitis, porque es un absceso interno, siempre segunda intención. ¿Ok? A no ser que no tenga criterio quirúrgico. Si no tiene criterio quirúrgico y es un absceso subperióstico que se expone al tratamiento, ni lo opero. ¿Ok? El lunes.